¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo antes de que algo grande llegue a tu vida, parece que todo se complica? ¿Por qué, cuando estás más cerca de la respuesta, es cuando más sientes el peso, el cansancio, la confusión o incluso el silencio de Dios? ¿Será casualidad o será parte del proceso que viven los elegidos? Hoy quiero hablarte directamente al corazón, porque sé que si estás aquí no es por accidente. Hay algo dentro de ti que está cansado de luchar, pero que al mismo tiempo presiente que está a un paso de ver algo que jamás imaginó. Este video no es un mensaje motivacional ni un discurso emocional. Es una revelación espiritual. Una que muchos ignoran, pero que cambia por completo tu perspectiva cuando la entiendes. Antes del milagro, Dios siempre permite 7 pruebas que solo atraviesan aquellos que Él mismo eligió. Y sí, puede que reconozcas alguna de estas pruebas en tu vida. Tal vez estás atravesando una temporada de desierto donde nada tiene sentido. Tal vez estás enfrentando la oposición más injusta. O tal vez Dios está guardando silencio justo cuando más necesitas respuestas. Pero lo que no sabes es que esto no significa abandono, significa preparación. Por eso te invito a quedarte hasta el final. No porque sí, sino porque estas 7 pruebas no solo describen tu proceso, lo explican. Te muestran dónde estás, por qué estás ahí y qué está a punto de pasar contigo. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Señor, estoy listo para lo que viene, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. Prueba número 1, la prueba del desierto. Cuando Dios tiene un milagro preparado para alguien, antes de entregarlo, lo lleva a un terreno donde la fe ya no puede apoyarse en nada externo. Un lugar donde todo ruido desaparece, donde ningún aplauso sostiene el alma y donde ninguna distracción disfrazada de comodidad puede seguir escondiendo lo que debe crecer. Ese lugar es el desierto. Y aunque nadie lo desea, todos los elegidos pasan por él. No porque Dios quiera lastimar, sino porque allí es donde te revela lo que no te atreverías a ver en medio del ruido de la vida. Allí te muestra quién eres de verdad y quién Él quiere que seas. El desierto no siempre se ve como un paisaje árido. A veces es una temporada emocional, donde sientes que algo dentro de ti se apagó y no sabes cómo volver a encenderlo. Otras veces es una crisis espiritual, donde antes sentías a Dios tan cerca que casi podías escucharlo respirar, y ahora, silencio. También puede ser una etapa donde todas las puertas parecen cerrarse de golpe, y cada camino, por más lógico que parezca, se vuelve un callejón sin salida. Sin embargo, hay algo que debes entender desde el inicio: el desierto no aparece para destruirte, aparece para vaciarte de lo que te estorba y llenarte de lo que te permitirá sostener el milagro que viene. Piensa en Moisés, quien pasó 40 años en el desierto antes de convertirse en el libertador de Israel. Era un hombre con fuerza, sí. Con preparación, también. Pero no estaba listo por dentro. Había orgullo, había impulsividad, había heridas que él no reconocía, y el desierto fue el taller donde Dios desmontó todo aquello que le impediría sostener una misión tan grande.
Moisés no hubiese soportado el peso del llamado si no hubiese vivido primero la soledad, el silencio y la rutina desgastante del desierto. Lo que parecía un castigo era, en realidad, una cirugía espiritual. Y lo mismo sucede contigo. Quizá estás en una temporada donde dices, ¿qué hice mal? ¿Por qué Dios me dejó aquí? ¿Por qué todo se secó justo cuando más ganas tenía de avanzar? Pero si pudieras ver lo que Dios está viendo, entenderías que esta etapa no es un retroceso, sino una purificación. El desierto revela intenciones, limpia motivaciones, rompe dependencias y obliga al alma a mirar hacia arriba porque ya no tiene nada a los lados a lo que aferrarse. Cuando Dios te mete al desierto, lo hace para devolverte fortalecido, enfocado, maduro y con una visión que no se derrumba en la primera tormenta. Pero lo más difícil de esta prueba es que Dios no te explica nada mientras la atraviesas. Él solo te guía. Solo te deja sentir las grietas internas. Solo te permite escuchar tus propios pensamientos sin filtros. Solo te muestra el eco de tu necesidad más profunda. Y ahí, en ese silencio espiritual que parece insoportable, Él empieza a enderezar lo que estaba torcido. Pero no lo hace con ruido. Lo hace con desierto. El pueblo de Israel también pasó por este proceso. Caminaban en círculos, con sed, con hambre, con cansancio, preguntándose por qué Dios los había llevado a un lugar donde nada era seguro. Pero la respuesta estaba escondida en lo que no veían. Dios no los estaba castigando, los estaba enseñando a depender de Él. Les mostraba que su sustento no venía de Egipto, sino de su mano. Que la seguridad no venía de la estabilidad humana, sino de su fidelidad. Y que la identidad de un pueblo no se construye con ladrillos y paredes, sino con obediencia y carácter. Muchos creyentes creen que la prueba del desierto es señal de abandono, cuando en realidad es señal de elección. Dios no lleva al desierto a cualquiera, lleva allí solo a los que quiere preparar para un propósito que requiere madurez, enfoque, fortaleza espiritual y humildad. Es en ese terreno donde Dios te quita lo que tú crees que necesitas para darte lo que realmente necesitas. Te quita personas que te distraen, pensamientos que te limitan, oportunidades que no eran para ti, caminos que no debías tomar, y silencios que te enseñan a escuchar de verdad. Y es curioso cómo, cuando estás en el desierto, las tentaciones parecen más fuertes. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto antes de comenzar su ministerio. No fue llevado por un demonio, ni por un error, ni por una mala decisión. Fue el Espíritu quien lo llevó. ¿Por qué? Porque allí enfrentaría la tentación más dura, la de tomar atajos. La de convertir piedras en pan. La de saltar desde el templo para demostrar quién era. La de recibir gloria sin cruz. Y eso es exactamente lo que sucede contigo. En el desierto, el enemigo te ofrece caminos fáciles, soluciones instantáneas, salidas rápidas, pero todas ellas te roban el proceso que Dios quiere perfeccionar en ti. Lo que más duele del desierto es que te quita la ilusión de control. Allí no puedes acelerar el tiempo. No puedes abrir puertas por fuerza. No puedes llamar a alguien para rescatarte. No puedes manipular los resultados. En el desierto, dependes de Dios o te quiebras. Pero ese quiebre no es el final. Es el inicio de una versión tuya que jamás habías conocido. Y aunque duela, aunque te haga llorar en silencio, aunque te haga cuestionar tu fortaleza, aunque te haga pensar que estás solo, el desierto tiene una promesa escondida: nadie sale igual. Quien entra al desierto herido, sale sanado. Quien entra confundido, sale con claridad. Quien entra sin identidad, sale sabiendo quién es en Dios.
Quien entra con miedo, sale con autoridad. Quien entra dependiendo de la gente, sale dependiendo del cielo. Por eso, si estás atravesando un desierto ahora mismo, no te desesperes. No es el final de tu historia. Es una preparación para el capítulo que viene. Dios no te habría llevado a este terreno si no fuera absolutamente necesario para el milagro que te está esperando más adelante. Cuando Dios te permite pasar por un desierto, es porque ya decidió que habrá un milagro después. El desierto no es un castigo. Es un proceso de selección divina. Solo los elegidos lo atraviesan. Y tú eres uno de ellos. Prueba número 2. La prueba del silencio de Dios. Hay un momento en la vida espiritual que desconcierta incluso a quienes llevan años caminando con Dios. No es la prueba del desierto, ni la prueba de la oposición, ni la prueba de la renuncia. Es algo más sutil, más profundo, más inquietante. Es el instante en el que Dios guarda silencio. Un silencio tan denso que parece llenar la habitación. Un silencio que pesa más que cualquier palabra dura. Un silencio que te obliga a mirar hacia adentro, aunque preferirías que Dios hablara hacia afuera. Muchos creyentes piensan que el silencio de Dios es señal de abandono, pero nunca lo es. Lo que sucede realmente es que el cielo se queda en silencio cuando Dios quiere que aprendas a reconocerlo, no por lo que dice, sino por quién es. Pero cuando ese silencio llega, duele. Duele como pocas cosas duelen. Porque estás acostumbrado a sentirlo, a percibirlo, a encontrar consuelo en sus respuestas. Y de pronto, preguntas, y no escuchas nada. Clamas, y no hay eco. Buscas dirección, y parece que no hay señal. Es una prueba que solo los elegidos pueden resistir, porque exige una fe que no depende de señales externas, sino de una convicción interna. David conoció esta prueba de cerca. En más de un salmo gritó desde lo profundo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esas palabras no nacen de un corazón incrédulo, sino de uno que ama tanto a Dios que duele no sentirlo cerca. Job también lo vivió. En su momento más oscuro, cuando todo se derrumbó y su alma estaba desgarrada, el cielo guardó silencio. Y ese silencio lo empujó a una posición que pocos alcanzan, la de confiar incluso sin respuesta, la de mantenerse firme incluso sin explicación. A tal punto llegó su fe, que pudo declarar, yo sé que mi Redentor vive, aún sin escuchar una sola palabra de parte de Dios durante mucho tiempo. Es importante que entiendas esto, el silencio de Dios nunca significa ausencia. Es un silencio intencional. Un silencio estratégico. Un silencio que forma parte del proceso de los elegidos. Es el silencio del maestro durante el examen. Es el silencio del escultor mientras pule la piedra. Es el silencio del jardinero mientras la semilla está bajo tierra. El crecimiento más profundo ocurre en silencio, no en ruido. Hay momentos en los que Dios calla porque si hablara, buscarías la respuesta, no al que la da. Y Dios no quiere que te enamores de sus señales, quiere que te enamores de Él. Por eso, cuando estás madurando espiritualmente, Él se retira un paso, no para alejarse, sino para que tú des un paso más profundo hacia Él. En el silencio, te descubre. En el silencio, te confronta. En el silencio, te purifica. Tal vez hoy estás pasando por algo parecido. Ora y no sientes nada. Lees la Biblia y las palabras parecen secas. Vas a la iglesia y no conectas como antes. Antes te emocionabas con facilidad, ahora todo se siente distante. Y piensas que algo está mal contigo, pero no es así. Ese vacío no es un castigo.
Ese vacío es un llamado. Un llamado a buscarlo, no por lo que sientes, sino por lo que crees. Un llamado a reconocer que la fe que depende de emociones no es fe, es sensibilidad espiritual. Pero la fe que persiste aun cuando no hay señales, esa fe mueve cielo y tierra. Dios guarda silencio cuando quiere que descubras la diferencia entre escucharlo y conocerlo. Cuando quiere que te des cuenta de que Él no es solo el Dios que responde oraciones, sino el Dios que camina contigo aunque no pronuncie una sola palabra. El silencio de Dios no es rechazo. Es entrenamiento. Entrenamiento para que aprendas a reconocerlo de maneras más profundas, más sutiles, más espirituales. Entrenamiento para que no confundas su voz con tus emociones, ni su guía con tus deseos, ni su voluntad con tus expectativas. Abraham es otro ejemplo de esta prueba. Dios le prometió un hijo, y luego cayó durante años. No hubo sueños, no hubo señales, no hubo instrucciones nuevas. Solo silencio. Un silencio que a cualquier otro habría quebrado. Pero Abraham perseveró. Creyó contra toda esperanza. Mantuvo su fe firme aunque la lógica decía lo contrario. Y allí, en ese silencio largo y difícil, su corazón fue formado para recibir lo que venía. Porque a veces Dios guarda silencio no para confundirte, sino porque está trabajando en algo que todavía no puedes ver. Y es que el silencio de Dios tiene un propósito espiritual, revelarte a ti mismo. Cuando Dios no habla, tus pensamientos se intensifican. Tus dudas salen a la superficie. Tus temores gritan. Y no es porque algo esté fallando. Es porque estás siendo purificado. En el silencio, Dios expone lo que no sabías que estaba dentro de ti. Te muestra con claridad tus dependencias. Te revela que tanto confías realmente. Y te prepara para ser alguien que no necesita señales para creer, solo necesita a Dios. Hay personas que creen que cuanto más ruido espiritual sienten, más cerca están de Dios. Pero a veces es lo contrario. A veces la mayor cercanía se siente como un vacío, porque Dios te está llevando a un nivel donde ya no se trata de sentir, sino de saber. Saber quién es Él. Saber quién eres tú en Él. Saber que incluso en su silencio, Él sigue siendo fiel, sigue siendo bueno, sigue siendo tu refugio, sigue siendo tu Padre. Jesús también vivió esta prueba. En la cruz, sintió el silencio más profundo de todos. Tanto así, que exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era desamparo, era silencio. Un silencio doloroso, sí, pero un silencio cargado de propósito. El cielo estaba trabajando, aunque no hablaba. Y ese es el mensaje para ti, aunque Dios esté callado, Dios está obrando. Cuando Dios guarda silencio, es porque el milagro está más cerca de lo que imaginas. Antes del cumplimiento de una promesa, el cielo suele quedarse quieto. Antes de una puerta abierta, Dios suele guardar silencio. Antes de una nueva temporada, Dios suspende toda señal para que aprendas a caminar por fe y no por vista. Así que si hoy estás enfrentando esta prueba del silencio, no te asustes. No estás solo. No estás perdido. No estás desviado. Estás siendo formado. Estás siendo afinado. Estás siendo llevado a una profundidad que muchos nunca alcanzan porque abandonan en este punto. Tú no vas a abandonar. Porque este silencio no significa distancia. Significa preparación. Significa madurez. Significa que Dios te está llevando al nivel donde solo caminan los elegidos, el nivel donde la fe no depende de lo que se oye, sino de lo que se sabe. Y lo que tú sabes, aunque no sientas nada ahora mismo, es esto:
Dios sigue contigo. Dios sigue hablándote, aunque no escuches sonido. Dios sigue guiándote, aunque no veas señales. Dios sigue trabajando, aunque no veas movimiento. Su silencio no es final, es antesala. Antesala de un milagro que ya está decidido en el cielo. Antesala de una respuesta que va a llegar a su tiempo. Antesala de una temporada nueva que está a punto de romperse sobre tu vida. Si estás escuchando silencio, prepárate. Estás más cerca del milagro de lo que crees. Prueba número 3, la prueba de la oposición. Hay una verdad incómoda que pocos creyentes quieren aceptar, pero que todo elegido termina descubriendo tarde o temprano. Cuando Dios está a punto de abrir una puerta grande, también se levantan enemigos grandes. Es como si el mundo espiritual detectara que estás más cerca del propósito y entonces lo que antes estaba tranquilo empieza a agitarse. Personas que antes te apoyaban se vuelven distantes. Situaciones que antes fluían se traban de repente. Oportunidades que parecían seguras se desmoronan de un día para otro. Y tú te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Por qué, si estoy tratando de hacer las cosas bien, todo parece ponerse peor? La respuesta es simple, pero profunda: la oposición es señal de que estás avanzando. Nadie ataca lo que no amenaza. Nadie persigue lo que no tiene valor. Nadie se levanta contra aquello que no está a punto de crecer. Si estás sintiendo oposición, es porque el enemigo detectó que tu siguiente paso te acerca demasiado al milagro y hará lo posible por frenarte. Esta es una de las pruebas más difíciles porque no solo lucha contra tu fe, sino contra tu mente. Te hace pensar que algo anda mal, cuando en realidad algo está a punto de salir bien. Piensa en José. ¿Por qué sus hermanos lo odiaron tanto? No era por lo que era, sino por lo que iba a hacer. Sus sueños lo señalaban como un hombre destinado a gobernar, y esa sola visión encendió una oposición feroz. No fue casualidad que José fuera traicionado, arrojado a una cisterna, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Cada golpe parecía alejarlo de su propósito, pero en realidad lo estaba acercando. La oposición no frenó el plan de Dios, lo empujó hacia él. Lo mismo ocurre cuando Dios te elige. La oposición no es señal de que estás perdiendo, es señal de que estás avanzando hacia algo que el enemigo no puede detener, pero sí puede intentar retrasar. Y su estrategia siempre es la misma: desgastar tu corazón para que seas tú quien abandone antes de tiempo. Por eso la prueba de la oposición es tan intensa, tan constante, tan sorprendente. Porque se levanta donde menos lo esperas. A veces la oposición viene disfrazada de personas cercanas. Personas que en teoría deberían apoyarte, entenderte, cuidarte, celebrar tus pasos, pero en lugar de eso critican, cuestionan, murmuran o te hacen sentir que estás exagerando, soñando demasiado o desviándote. No porque quieran destruirte, sino porque no pueden ver lo que Dios te mostró a ti. Otras veces la oposición viene de desconocidos. Personas que ni siquiera forman parte de tu vida, pero cuyos comentarios o actitudes buscan confundirte o hacerte retroceder. Y otras veces, la oposición viene no de afuera, sino de adentro: pensamientos que te sabotean, inseguridades que te paralizan, recuerdos que te hieren, temores que te empujan a esconderte justo cuando deberías avanzar. Jesús también enfrentó esta prueba. Y no fue atacado por desconocidos solamente, sino por fariseos, líderes religiosos, personas que aparentemente amaban a Dios. Y aún así, cada palabra que Jesús decía desataba crítica, burla, acusación o envidia. Pero él no retrocedió. Porque sabía que la oposición no era un obstáculo, era confirmación.
Mientras más se levantaban contra él, más claro era el propósito que el Padre había puesto sobre su vida. Esto es importante que lo entiendas. La oposición no aparece cuando estás fuera de la voluntad de Dios. La oposición aparece cuando estás dentro. Cuando estás caminando en obediencia. Cuando estás alineado. Cuando estás madurando. Cuando estás creciendo. Cuando estás dejando atrás lo que te frenaba. Cuando estás rompiendo patrones que antes te mantenían atrapado. Esa es la razón por la que muchas batallas no comenzaron cuando estabas lejos de Dios, sino cuando empezaste a acercarte. Mira a David. Antes de matar a Goliat, enfrentó otra oposición, una más dolorosa, la de su propio hermano. Elías lo acusó, lo menospreció, lo insultó, lo llamó orgulloso, lo trató como un niño imprudente. ¿Por qué? Porque David cargaba algo que él no tenía. Algo que lo amenazaba. Ese algo se llama favor. Los elegidos de Dios irritan a quienes caminan sin propósito. Y aunque no lo hagan intencionalmente, su existencia incomoda, porque reflejan lo que otros no se atrevieron a hacer. La oposición también puede manifestarse cuando estás a punto de tomar una decisión importante. Justo antes de dar un paso grande, de cambiar de rumbo, de obedecer una palabra de Dios, algo o alguien vendrá a sembrarte duda, miedo o confusión. No porque sea una señal para detenerte, sino porque es una señal de que tu obediencia va a desatar algo poderoso. Por eso, cuando la oposición aumenta, no pienses que es un alto, es un avanza con más fuerza. El enemigo no pelea contra tu presente, pelea contra tu futuro. Porque él ya vio lo que tú todavía estás descubriendo. Vio las puertas que Dios está abriendo. Vio la influencia que tendrás. Vio el impacto de tu obediencia. Vio la madurez que estás alcanzando. Vio la libertad que estás a punto de experimentar. Vio la restauración que se está formando en tu interior. Vio la bendición que ya está en camino. Y por eso intenta frenarte con oposición disfrazada de ataques, injusticias, retrasos, críticas, traiciones y momentos de confusión. Pero aquí está la verdad más poderosa: la oposición no puede detener a un elegido, solo puede fortalecerlo. José creció en carácter gracias a la oposición. David creció en valentía gracias a la oposición. Moisés creció en humildad gracias a la oposición. Jesús cumplió su propósito gracias a la oposición. Y tú también estás creciendo ahora. Aunque no lo sientas. Aunque no lo entiendas. Aunque te duela. Esta prueba no viene para destruirte, viene para revelar lo que ya está dentro de ti. Viene para mostrarte que eres más fuerte de lo que creías, más maduro de lo que pensabas y más capaz de resistir de lo que imaginabas. La oposición desenmascara tu verdadera fe. Y mientras la enfrentas, Dios te sostiene en secreto. Él ve tus lágrimas. Él ve tu cansancio. Él ve tus dudas. Pero también ve tu perseverancia. Y cuando Dios ve fe en medio de la oposición, Él se mueve. Por eso, si hoy sientes que estás siendo atacado, criticado, señalado, frenado o malinterpretado, no te asustes. Significa que lo que viene es grande. Demasiado grande. Especialmente grande. Nadie se levanta contra lo pequeño. Nadie ataca lo insignificante. Nadie pelea contra algo que no importa. Si la oposición se intensificó, es porque está cerca. Muy cerca. Más cerca de lo que crees. La oposición no es el final del camino del elegido. Es la señal de que estás por entrar en la siguiente etapa del propósito de Dios. No retrocedas ahora. No te rindas ahora.
no te escondas ahora. Lo que te está atacando es evidencia de lo que estás cargando. Y lo que cargas es milagro. Prueba número 4, la prueba de la espera. Si hay una prueba que desespera al corazón humano, es esta. No la oposición, no el desierto, no el silencio, sino la espera. La espera es insoportable porque nos coloca en un espacio donde no hay control. No puedes acelerar nada, no puedes manipular nada, no puedes empujar nada. Solo puedes permanecer, confiar y seguir caminando. Y para muchos, esa sensación de no saber cuándo llegará lo que Dios prometió es más dolorosa que cualquier otra prueba. La espera te desnuda por dentro. Te obliga a enfrentar tu impaciencia, tus temores, tus expectativas rotas y tus dudas profundas. Pero aún así, es una de las pruebas más amorosas de Dios, porque es en la espera donde Él afina tu alma para recibir lo que viene. La espera parece un castigo, pero no lo es. Es una protección. Si Dios te entregara todo lo que Él tiene para ti en el momento que tú lo pides, te destruiría. No porque sea malo, sino porque no estarías listo. El corazón necesita madurar para sostener lo que la boca anhela. Los elegidos no reciben tarde, reciben cuando están preparados. Pero esa preparación duele, porque implica tiempo. Implica temporadas donde Dios te dice, todavía no, y ese todavía no se convierte en una batalla interna que revela quién manda en tu vida, si tu ansiedad o Dios. Abraham conoció esta prueba mejor que nadie. Dios le prometió un hijo, pero tuvo que esperar años para ver esa promesa cumplida. Años donde el cuerpo envejecía, donde la lógica decía que era imposible, donde la sociedad lo etiquetaba como alguien sin descendencia, donde el corazón oscilaba entre la fe y la frustración. Y sin embargo, Abraham se mantuvo. No perfecto, no siempre firme, pero sí constante. Su espera no lo destruyó, lo convirtió en padre de multitudes. No porque supiera esperar, sino porque fue moldeado mientras esperaba. La espera expone tus atajos. Expone las soluciones rápidas a las que te quieres aferrar. Expone tu deseo de tomar el control. Como cuando Sara y Abraham tuvieron la idea de buscar un hijo por medios humanos, pensando que podían ayudar a Dios. Y aunque eso trajo dolor y confusión, también mostró algo profundo. Cuando te adelantas a Dios, no aceleras la promesa, solo retrasas la paz. En la espera, Dios quiere enseñarte que la promesa no depende de tu fuerza, sino de su tiempo. Y precisamente por eso la espera es tan difícil, porque rompe el ego. Te enseña que no importa cuánto ores, cuánto planifiques, cuánto te esfuerces, si no es tiempo, no es tiempo. Y a la vez te enseña algo más profundo, que lo que viene de Dios no se pierde por tardar. No se desvanece. No se lo lleva nadie. No se cancela. Dios no te hace esperar para ponerte a prueba como un juez cruel, te hace esperar para prepararte como un padre sabio. Mira a José. Su proceso fue una larga espera disfrazada de injusticias. Desde la cisterna hasta la cárcel, cada paso parecía retrasar el cumplimiento de su sueño. Pero no era retraso, era construcción. Lo que parecía un camino lento era el camino perfecto. Si José hubiese llegado al palacio antes de tiempo, no habría tenido la madurez emocional para manejar el liderazgo, la presión, el poder o la responsabilidad de salvar naciones enteras. La espera lo ajustó por dentro, lo fortaleció, lo enseñó a interpretar no solo sueños, sino corazones. La espera hace eso contigo. Te enseña a ver más allá del momento presente. Te enseña a no depender del ritmo del mundo, sino del ritmo del cielo. Te muestra que tus tiempos no son los tiempos de Dios. Porque mientras tú ves demora,
Dios ve alineación. Mientras tú ves retraso, Dios ve protección. Mientras tú ves inactividad, Dios está moviendo piezas que tú no ves. Si alguna vez has esperado algo de Dios, una respuesta, una puerta abierta, una restauración, una oportunidad, un milagro, una sanidad, un cambio profundo, sabes perfectamente que la espera desgasta. Hay días donde tienes fuerzas y dices, confío. Y otros días donde dices, ¿y si nunca llega? Y ese pensamiento es el que Dios quiere trabajar. Porque lo que define la fe madura no es creer cuando ves, sino creer cuando esperas. Creer cuando el tiempo parece congelado. Creer cuando el cielo guarda silencio. Creer cuando el milagro no llega en tu calendario. El rey David también pasó por esta prueba. Antes de llegar al trono, fue ungido, pero tuvo que esperar años. Años donde fue perseguido, incomprendido, malinterpretado y marginado. Y aún así, nunca adelantó el plan de Dios. Nunca mató a Saúl, aunque tuvo oportunidades. Porque sabía que si él tomaba la promesa por fuerza, dejaría de ser una promesa divina para convertirse en un logro humano. Y un logro humano nunca sostendrá lo que solo la promesa de Dios puede sostener. David aprendió a esperar porque entendió que el trono no era el premio, la obediencia lo era. La espera también revela tu verdadera confianza. Muchos dicen confío en Dios mientras Dios actúa rápido. Pero cuando el tiempo se extiende, cuando las horas parecen meses y los meses parecen años, cuando las oraciones no cambian nada visible, cuando la vida sigue igual aunque tú sigas creyendo, ahí se revela quién eres. Ahí se define si tu fe está puesta en Dios o en los resultados. Y aunque la espera duela, aunque te haga llorar por las noches, aunque te haga cuestionar tu camino, aunque te haga sentir que nada avanza, la espera tiene un propósito profundo, quebrar lo que estorba y afirmar lo que permanecerá. Dios no te hizo esperar para humillarte, sino para enderezarte. No te hizo esperar para cansarte, sino para fortalecerte. No te hizo esperar para destruirte, sino para hacerte invencible. Cuando Dios te hace esperar, no es porque no quiera darte lo que pides, es porque quiere darte más de lo que pediste. Y eso requiere tiempo. Requiere procesos que no se pueden acelerar. Requiere madurez. Requiere carácter. Requiere que dejes de aferrarte a lo que no te conviene. Requiere que sueltes lo viejo para que recibas lo nuevo. Esa es la esencia de esta prueba. Dios usa la espera para alinearte con lo que Él ya decidió darte. No estás perdiendo tiempo. No estás retrocediendo. No te estás desviando. Estás siendo procesado. Estás siendo formado. Estás siendo afinado para sostener un milagro que, si lo recibieras hoy, no sabrías manejar. Por eso, si hoy estás esperando algo que parece tardar demasiado, no te desesperes. No confundas silencio con ausencia. No confundas demora con negación. Dios no llega tarde. Llega perfecto. Y aunque tú no lo veas ahora, cada día que pasa te acerca más al cumplimiento. La espera no mata la promesa. La prepara. Prueba número 5, la prueba de la renuncia. Hay una prueba que pocos quieren atravesar, pero de la que nadie puede escapar si verdaderamente es elegido por Dios, la prueba de la renuncia. Y esta prueba es tan delicada, tan íntima, tan profunda, que no siempre se ve desde afuera. Es un proceso interior donde Dios te pide que abras la mano, que aflojes el puño, que dejes ir algo que amas, algo que valoras, algo que te ha dado identidad, seguridad o dirección. Y es allí donde aparece la pregunta más difícil que un creyente puede enfrentar: ¿confías más en lo que tienes o en quien te lo dio? La renuncia duele porque te arranca de ti mismo.
Te obliga a soltar aquello de lo que dependías sin darte cuenta. Te confronta con el apego, con el control, con los sueños que construiste en tu propia fuerza, con los planes que diseñaste sin preguntarle a Dios, con relaciones que se volvieron tu refugio, con identidades que ya no te pertenecen. Renunciar no es perder. Renunciar es honrar la soberanía de Dios por encima de todo lo que tu corazón desea. Es decirle, Señor, esto me importa, pero tú me importas más. Abraham vivió esta prueba en carne propia. Después de años esperando el cumplimiento de la promesa, cuando finalmente pudo abrazar a Isaac, Dios lo llamó al monte Moría y le pidió lo impensable, sacrificar a su hijo. No porque Dios quisiera quitarle a Isaac, sino porque quería asegurarse de que Isaac no ocupara el lugar de Dios en su corazón. La renuncia revela ídolos invisibles. Revela áreas donde decimos que confiamos en Dios, pero en realidad confiamos en lo que Él nos dio. Y es precisamente allí donde esta prueba se vuelve más profunda. Dios te pide lo que amas, no para quitarte, sino para purificarte. Y a veces, Dios no te pide algo tan grande como un hijo. A veces te pide soltar un sueño que te consume, una relación que te desvía, una oportunidad que parece perfecta pero no viene de Él, un camino que se ve lógico pero no es parte de su voluntad. Otras veces te pide que renuncies a tu orgullo, a tu manera de controlar todo, a tu necesidad de tener la razón, a tu búsqueda constante de aprobación. La renuncia no siempre es externa, muchas veces es interna. Dios no solo busca tus manos vacías. Busca tu corazón disponible. Moisés también tuvo que renunciar. Creció en el palacio de Egipto con poder, posición y privilegio. Pero cuando Dios lo llamó, tuvo que soltar todo aquello que lo definía socialmente. Tuvo que dejar atrás la comodidad del palacio para abrazar la incertidumbre del desierto. Tuvo que abandonar su identidad como príncipe para convertirse en siervo. Tuvo que soltar su visión de grandeza humana para adoptar la grandeza divina. Y aunque pareciera una pérdida, en realidad fue un intercambio. Renunció a lo temporal para recibir lo eterno. Esa es la esencia de la renuncia, intercambio. Sueltas lo que crees que necesitas, para recibir lo que realmente te hará avanzar. Dejas lo que parece estable, para recibir lo que es verdaderamente firme. Sueltas lo que te da miedo perder, para recibir aquello que nunca podrá ser arrebatado. La renuncia no te despoja, te libera. Te libera del peso de cargar cosas que ya no te corresponden. Te libera de la ansiedad de retener algo que Dios quiere transformar. Te libera de la esclavitud emocional a personas o situaciones que ya cumplieron su propósito. Pero esta prueba es difícil porque exige honestidad. Debes mirarte al espejo y reconocer que estás aferrando con tanta fuerza que ni Dios puede tocarlo sin que te duela. Puedes decir, Señor, hágase tu voluntad, pero cuando Él intenta cambiar algo, te resistes. Puedes decir, Dios, te entrego todo, pero cuando Él pide algo específico, el corazón se quiebra. La renuncia expone esa contradicción espiritual que todos llevamos dentro. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos soltar nada para recibirla. Queremos avance sin sacrificio. Queremos crecimiento sin entrega. Queremos propósito sin precio. Pero los elegidos saben que todo lo valioso en Dios requiere renuncia. Y no es que Dios disfrute ver tu dolor. Es que sabe que si no sueltas lo que te estorba, jamás podrás sostener lo que Él tiene preparado. A veces renuncias a algo bueno, no porque sea malo, sino porque te impediría recibir algo mejor. Otras veces renuncias a algo que amas porque Dios quiere mostrarte que Él debe ser lo primero. Renuncias no para perder, sino para que tu corazón aprenda que Dios es suficiente. Jesús también atravesó esta prueba.
Él renunció a la gloria del cielo, renunció a su posición, renunció a su honor, renunció a todo derecho divino para hacerse siervo. Renunció incluso a su voluntad humana en Getsemaní cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de esa renuncia nació la mayor victoria de la historia. La salvación no fue un acto de poder, fue un acto de entrega. Por eso, cada vez que Dios te pide soltar algo, recuerda, no te está quitando, te está invitando a un nivel de propósito donde solo caminan quienes han aprendido a entregarlo todo. Y aunque renunciar duela, también sana. Sana porque corta ataduras invisibles. Sana porque rompe dependencias dañinas. Sana porque libera tu corazón de cargas que llevabas desde hacía años. Sana porque te recuerda que tu vida no está sostenida por lo que tienes, sino por quien te sostiene. Renunciar no te debilita, renunciar te fortalece. Te hace más flexible, más sensible a la voz de Dios, más consciente de lo que realmente importa. Hay momentos en los que Dios te pedirá renunciar a algo que tú crees que necesitas para cumplir tu propósito. Pero Dios ve más lejos que tú. Él sabe que te va a retrasar, que te va a distraer, que te va a desenfocar. La renuncia no es una pérdida, es una liberación estratégica. Dios corta hoy lo que mañana te rompería. Dios te pide soltar hoy lo que mañana te detendría. Dios te llama a entregar hoy lo que mañana no podrás cargar. Por eso, si hoy estás viviendo una renuncia dolorosa, aunque no lo entiendas, aunque te cueste, aunque sientas que tu corazón está siendo arrancado, debes saber algo. Dios nunca te pedirá soltar algo sin tener un propósito glorioso detrás. Nunca te llevará a una renuncia para dejarte vacío, siempre te llevará a una renuncia para llenarte de algo mejor. Lo que entregas por obediencia, Dios lo regresa multiplicado. No en la forma que tú esperas, sino en la forma que Él decidió para tu crecimiento. La renuncia es la puerta que solo los elegidos cruzan. Porque quienes no tienen un llamado profundo se aferran a todo. Pero quienes tienen un propósito de Dios, entienden que todo lo que sueltan en el altar, vuelve transformado. Que todo lo que entregan por fe, regresa perfeccionado. Que todo lo que dejan ir por obediencia, vuelve con propósito. Y tú, que estás escuchando esto, sabes que Dios ya te pidió algo hace tiempo. Sabes exactamente qué es. Quizá aún no lo has soltado por miedo, por apego, por costumbre o por dolor. Pero debes recordar algo, lo que viene es más grande que lo que se va. La renuncia no es el final de tu historia. Es el principio del milagro. Prueba número 6, la prueba de la identidad. Hay una prueba que no se ve con los ojos, que no deja huellas físicas, pero que define completamente el destino de un elegido, la prueba de la identidad. Es esa etapa en la que Dios te obliga a confrontar no solo quién crees que eres, sino también quién no eres, quién dejaste de ser y quién estás destinado a ser. Es una prueba silenciosa, pero poderosa. No tiene enemigos visibles, pero libra batallas internas que desgastan más que cualquier persecución externa. Aquí no se pelea contra personas, sino contra ideas que se incrustaron en tu mente durante años. Aquí no se lucha contra circunstancias, sino contra voces internas que repiten mentiras que te hicieron creer. La prueba de la identidad es inevitable porque Dios no puede llevarte al milagro si tú no sabes quién eres en Él. Un corazón confundido no puede sostener una promesa clara. Un espíritu quebrado no puede cargar una victoria grande. Por eso, antes de usarte, Dios te hará pasar por momentos donde tu identidad será cuestionada, sacudida, tensionada. Momentos donde nada parece encajar, donde te sientes fuera de lugar, donde no entiendes si estás avanzando, retrocediendo o simplemente caminando en círculos.
Y es ahí donde se revela lo que esta prueba realmente significa. Dios te está separando de las versiones de ti mismo que ya no te sirven. Mira a Moisés. Creció como príncipe, pero era hebreo. Era parte del palacio, pero no pertenecía al palacio. Era poderoso en palabra y obra, pero inseguro por dentro. Toda su vida fue una contradicción interna. Y cuando Dios lo llamó, su identidad quebrada habló antes que él mismo. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Esa pregunta no era humildad. Era inseguridad disfrazada. Era una identidad sin forma. Era un corazón acostumbrado a sentirse menos, aunque había sido preparado para más. Por eso Dios no comenzó diciéndole quién era Moisés, comenzó diciéndole quién era él. Yo soy el que soy. Era la forma divina de decirle, tu identidad no se sostiene en tu capacidad, sino en mi presencia. Y eso mismo Dios te dice en esta prueba. Tú miras tus errores, tus fracasos, tus límites, tus cicatrices, tus inseguridades, tus defectos, y con eso defines quién eres. Pero Dios mira tu propósito, tu llamado, tu proceso, tu corazón, tu obediencia, tu perseverancia, y con eso define quién Él dice que eres. La prueba de la identidad consiste en reemplazar la voz que te define por tus experiencias, con la voz que te define por tu llamado. Israel también pasó por esta prueba. Salieron de Egipto físicamente, pero Egipto seguía dentro de ellos. Se habían acostumbrado tanto a ser esclavos, que cuando Dios quiso convertirlos en nación, ellos seguían actuando como siervos del pasado. Una identidad rota siempre te hará pedir menos de lo que Dios quiere darte. Por eso, cuando se enfrentaron a la tierra prometida, dijeron, nos vimos como langostas. No era verdad, pero así se veían. Así se percibían. Así habían aprendido a sobrevivir. Dios los veía como guerreros, como conquistadores, como pueblo elegido, pero ellos se veían pequeños, incapaces, insignificantes. La identidad equivocada te encierra en cárceles que ya no existen. Te hace temer batallas que ya ganaste. Te hace llorar por puertas que ya se abrieron. Te mantiene en lugares que Dios ya dejó atrás. Por eso esta prueba es tan necesaria. Antes de que Dios te dé el milagro, te despoja del miedo que te impediría entrar en él. Y esta prueba no llega solo por heridas del pasado. Llega también por expectativas del presente. Hay personas que quieren que seas algo que no eres. Personas que intentan moldearte a sus opiniones, que te presionan para hacer lo que ellos creen, que te etiquetan por cómo ellos te perciben. Jesús enfrentó esto. Unos decían que era profeta, otros que era maestro, otros que era un simple carpintero, otros que era un rebelde, otros que era un hereje. Todos intentaban definirlo con sus palabras. Pero Jesús nunca permitió que la percepción ajena reemplazara la identidad que el Padre le había dado. La prueba de la identidad te obliga a hacer lo mismo, a deshacerte de las etiquetas que otros te pusieron. Tal vez alguien te dijo que no eras suficiente, que no eras capaz, que no estabas preparado, que no naciste para cosas grandes, que tus errores te definían, que tu historia te limitaba, que tu carácter te hacía débil, que tu pasado anulaba tu futuro. Tal vez incluso tú mismo te repetiste eso hasta creerlo. Pero la identidad de un elegido no se escribe con las palabras de otros, se escribe con la voz de Dios. Y esa voz te dice que no eres el error que cometiste, ni el rechazo que viviste, ni la herida que cargaste, ni la caída que sufriste. Te dice que no eres lo que dejaste atrás, ni lo que perdiste, ni lo que te faltó. Te dice que no eres lo que te hicieron creer, ni lo que las circunstancias marcaron. Dios te llama hijo. Te llama amado.
Te llama escogido. Te llama separado. Te llama propósito. Te llama luz. Te llama sal. Te llama guerrero espiritual. Te llama instrumento útil. Te llama vasija moldeada en sus manos. Y cuando Dios habla identidad, ninguna mentira puede sostenerse por mucho tiempo. Pero aquí viene la parte más difícil de esta prueba. Dios no solo te dice quién eres, te obliga a vivir como tal. Te pone en situaciones donde tienes que actuar como la persona que Él dice que eres, incluso cuando todavía no te sientes así. Te coloca frente a desafíos donde debes creer que eres fuerte aunque te sientas débil, valiente aunque tengas miedo, capaz aunque dudes de ti mismo, elegido aunque te sientas invisible. Esta prueba te obliga a caminar en identidad antes de sentir la identidad. Y ese es el mayor acto de fe. Gedeón vivió algo así. Dios lo llamó guerrero valiente, mientras Gedeón se escondía en un lagar. Humanamente, no tenía sentido. Pero espiritualmente, tenía propósito. Dios no le hablaba a quien era en ese momento, le hablaba a quien estaba destinado a ser. Y lo mismo hace contigo. Te llama por el nombre de tu futuro, no por la sombra de tu pasado. Esta prueba de la identidad también te hace pasar por temporadas donde pierdes versiones de ti que ya no encajan. Ya no te sientes cómodo con lugares, conversaciones, ambientes, hábitos, personas que antes te parecían normales. Y no es que estés cambiando por capricho, es que estás cambiando por propósito. Dios está podando lo viejo para que crezca lo nuevo. Y aunque esa poda duela, es la señal más clara de que tu identidad está siendo alineada al cielo. Si hoy estás pasando por una etapa donde no te reconoces, donde sientes que Dios está arrancando cosas internas, donde te cuesta entender quién eres, donde el pasado te habla fuerte y el futuro te exige más, no te asustes. Estás en la prueba correcta. Esta es la prueba que transforma a esclavos en conquistadores, a temerosos en valientes, a heridos en sanadores, a confundidos en profetas, a quebrados en portadores de propósito. Esta es la prueba que define tu autoridad espiritual. Esta es la prueba que prepara tu corazón para sostener milagros. Dios no puede darte lo que Él diseñó para ti, hasta que tú creas lo que Él dice de ti. Esa es la esencia de esta prueba, alinear tu identidad a tu propósito. No eres quien fuiste. No eres quien te dijeron. No eres quien el enemigo insiste que eres. Eres quien Dios diseñó desde antes de nacer. Y cuando lo creas, tu milagro llegará. Prueba número 7, la prueba de la perseverancia final. Hay una prueba que llega cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya lo diste todo, cuando ya lloraste lo suficiente, cuando ya te vaciaste en oración, cuando ya esperaste más de lo que creías posible. Cuando ya sobreviviste al desierto, al silencio, a la oposición, a la renuncia y a la confusión interna. Es la última prueba. La más intensa. La más decisiva. La prueba que separa a los que solo creen, de los que realmente permanecen. Esta es la prueba de la perseverancia final. La perseverancia final no ocurre al principio del proceso. Ocurre justo antes del milagro. Ocurre cuando estás exhausto, cuando el alma parece querer rendirse, cuando la fe se siente pequeña, cuando la mente no entiende nada, cuando el cuerpo está cansado y cuando el espíritu parece apagarse. Es ese momento en el que dices, Señor, ya no puedo más, y Dios te responde con un silencio que te invita a seguir. No porque Él ignore tu dolor, sino porque sabe que estás a un paso de ver lo que Él preparó desde el inicio. Job atraviesa esta prueba como pocos. Después de perder todo, de ser golpeado por la enfermedad, de ser incomprendido por amigos, de sentir que Dios estaba distante, de cuestionar,
de llorar y de clamar sin respuesta, perseveró. No en una fe cómoda, sino en una fe desgarrada. No en una fe fuerte, sino en una fe herida. Y aún así, dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa frase no nace de alguien fuerte. Nace de alguien que decidió no rendirse aunque lo hubiera perdido todo. Esa es la perseverancia final, cuando ya no perseveras desde tu fuerza, sino desde tu rendición. Muchos creen que la perseverancia es seguir adelante con ánimo, con convicción, con entusiasmo. Pero la perseverancia verdadera es seguir adelante cuando no tienes ninguno de esos elementos. Es caminar herido. Es confiar cansado. Es avanzar temblando. Es creer llorando. Es obedecer sin ver resultados. Es aferrarte a Dios incluso cuando no entiendes por qué estás donde estás. La perseverancia final te lleva al límite, no para destruirte, sino para romper la última capa de miedo que aún te queda. Antes del milagro, Dios permite esta prueba porque quiere asegurarse de que no te detendrá la presión, ni la incertidumbre, ni la tardanza, ni el cansancio emocional. Si Dios te diera la bendición antes de pasar por esta etapa, la abandonarías en el primer viento fuerte. Por eso, si hoy sientes que estás siendo empujado más allá de tus fuerzas, si sientes que el agotamiento espiritual está tocando a tu puerta, si sientes que tu fe está en su punto más frágil, no estás fallando. Estás siendo preparado. En la Biblia, cada gran obra estuvo precedida por una temporada de perseverancia extrema. El pueblo de Israel rodeó Jericó 6 días sin ver absolutamente nada. Ni una grieta en los muros. Ni un movimiento. Ni una señal. Nada. Podían haber renunciado en cualquier momento. Pero perseveraron. Y no fue en el primer día, ni en el tercero, ni en el sexto, fue en el séptimo, en la última vuelta, en el último esfuerzo, cuando todo cayó. Esa es la naturaleza de esta prueba. Dios espera hasta el último paso para liberar el milagro, porque quiere ver si tu fe aguanta hasta el final. Jesús mismo vivió esto. En Getsemaní, mientras sus discípulos dormían, Él estaba en la prueba de la perseverancia final. No de la cruz, no del rechazo, no del sufrimiento físico, sino de mantenerse firme en la voluntad del Padre en medio de un dolor emocional tan profundo que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Y aún así, perseveró. ¿Cómo lo hizo? No por fuerza humana, sino por entrega absoluta. Cuando ya no puedes avanzar por tus fuerzas, avanzas por tu obediencia. La perseverancia final es donde el enemigo ataca con más fuerza. No cuando estás empezando, sino cuando estás por terminar. Porque él sabe que si te rinde justo antes del cumplimiento, perderás lo que estuvo destinado para ti. Por eso la batalla más intensa no la viviste al inicio, la estás viviendo ahora. Por eso las dudas más fuertes no llegaron hace meses, están llegando hoy. Por eso el cansancio más profundo no te golpeó al principio, te golpea ahora. No porque estés lejos, sino porque estás peligrosamente cerca. A veces esta prueba se manifiesta como retrasos inesperados. Otras veces como ataques emocionales. Otras como puertas que se cierran. Otras como pensamientos de abandono. Otras como noticias que te desestabilizan. Pero la estrategia del enemigo es siempre la misma, cansarte para que sueltes justo antes del milagro. Lo que él no sabe es que los elegidos no se rinden. Se quiebran, sí. Lloran, sí. Caen de rodillas, sí. Pero no retroceden. Porque dentro de ellos hay algo que el enemigo no puede apagar, una convicción silenciosa de que Dios es fiel. La perseverancia final también revela tu verdadera motivación.
¿Estás buscando a Dios por la bendición o porque sabes que Él es el único al que puedes aferrarte? ¿Estás avanzando porque quieres que algo pase o porque crees que Él está contigo incluso si nada pasa? En esta etapa, Dios no está probando tu fuerza. Está probando tu fidelidad. La fidelidad no es hacer grandes cosas para Dios. La fidelidad es quedarte ahí, cuando ya sientes que no puedes más. Mira a Pablo. Después de años de ministerio, persecuciones, cárceles, traiciones, naufragios, heridas y agotamiento, pudo decir, he terminado la carrera, he guardado la fe. No dijo, tuve fuerza toda la carrera. No dijo, jamás tuve dudas. No dijo, nunca me cansé. Solo dijo, la terminé. Y eso es lo que Dios espera de ti. No que seas perfecto, no que tengas una fe inquebrantable, no que siempre estés motivado, sino que termines. Que aguantes hasta el final. Que no sueltes la mano de Dios aunque tus manos tiemblen. Si hoy estás viviendo esta prueba, lo sabes. Lo sientes. Sientes que tu alma está librando una última batalla. Sientes que hay algo dentro de ti que te dice, no renuncies. No ahora. Falta poco. Y aunque no ves nada, aunque todo está igual, aunque no tienes confirmaciones, aunque no tienes señales, aunque no tienes fuerzas, hay algo espiritual moviéndose alrededor de ti. Algo que tú no ves pero que Dios ya decidió. Esa es la certeza que sostiene al elegido. Cuando tu fuerza termina, empieza la fidelidad de Dios. Por eso, no te rindas. No ahora. No cuando ya pasaste lo peor. No cuando ya sobreviviste tanto. No cuando ya estás en la última vuelta. No cuando ya estás tan cerca. Tu milagro no está lejos. Está después de este último empuje. Después de esta última lágrima. Después de este último día de incertidumbre. La prueba de la perseverancia final no llega para destruirte, llega para anunciarte que estás por ver lo que has estado esperando durante tanto tiempo. Los elegidos no retroceden. Tiembla, pero avanza. Llora, pero avanza. Cae de rodillas, pero avanza. Porque lo que te espera al final no es pérdida, es cumplimiento. Y está más cerca de lo que imaginas. Después de recorrer estas 7 pruebas, puedes ver algo con claridad, nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada desierto, cada silencio, cada oposición, cada renuncia, cada espera, cada duda sobre tu identidad y cada batalla por perseverar forman parte de un mismo proceso divino. No estás siendo castigado, estás siendo preparado. No estás siendo reducido, estás siendo refinado. No estás perdiendo, estás siendo moldeado para sostener un milagro que no todos podrían cargar. Y ahora lo sabes con certeza, los elegidos siempre pasan por estas pruebas antes de ver la mano de Dios moverse con poder en sus vidas. Quizá no lo ves todavía, pero estás más cerca de lo que imaginas. Lo que para ti parece un final, para Dios es apenas el umbral de algo nuevo. Por eso, mientras escuchas estas palabras, quiero que guardes algo en tu corazón, Dios no termina lo que no piensa cumplir. Y si te llevó por este proceso, es porque ya decidió bendecirte. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios. Señor, estoy listo para lo que viene. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios.
Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.